este valioso libro llamado La crianza de los hijos. Como iglesia, creemos y tenemos en alta estima la predicación expositiva, pero entendemos que hay momentos en que espacios como los del miércoles son de mucha utilidad para poder tratar temas concernientes a la vida práctica del cristiano. Y la crianza de los hijos es algo que requiere sea tratado continuamente en la vida de iglesia. Pues la única forma de poder tener una sociedad sana es teniendo familias sanas, y la única forma de tener familias sanas es siendo padres bíblicos que instruyen a sus hijos en el temor al Señor. El cambio de esta nación no lo va a dar un gobernante. El encargado de cambiar esta nación no es el Estado. El encargado de transformar las dinámicas sociales somos cada uno de nosotros en nuestros propios hogares a través de la palabra de Dios. Ese es el verdadero cambio que va a impactar y va a transformar nuestros pueblos. El miércoles pasado, entonces, hablamos de la crianza de los hijos centrada en el Evangelio y vimos algunos puntos generales. El primero de ellos, que el tener hijos no era una sugerencia, sino un mandamiento establecido por Dios desde que el hombre y la mujer fueron creados. Dios ordenó: fructificad, multiplicad y llenad la tierra. Entonces aprendimos que es una mentira y un engaño de Satanás esa idea moderna de que es mejor no tener hijos porque ¿para qué traerlos a sufrir al mundo? Esa idea no es bíblica. Dios ha dado a los hijos como un regalo especial del cielo. Así pues, ser padres no es una carga, es un privilegio y un mandamiento de parte de Dios. Aprendimos que nosotros no somos dueños de los hijos, sino embajadores de Dios, escogidos para instruir y enseñar a esos hijos que pertenecen a Dios. Los hijos que hoy están a nuestro cuidado son de Dios, y Dios los puso a nuestro cuidado para que le enseñemos a estos hijos quién es Dios, que le amen y que le teman. Aprendimos también que nada es más importante en nuestro trabajo como padres que conducir a los hijos a su salvación y a ser hechos a la imagen de Cristo. Si un padre simplemente se ha ocupado de que sus hijos sean excelentes profesionales, excelentes deportistas, excelentes ciudadanos, pero no los ha guiado a Cristo, ha fracasado en la tarea más importante que fue delegada. Pues antes que tener grandes médicos y grandes profesionales, nuestro anhelo principal es que sean salvos y conozcan al Señor. Debemos preparar hijos como ciudadanos de dos reinos. Nada debe ser más importante para nosotros que ser instrumentos en la vida de estos hijos en formar sus almas. También aprendimos que la gracia de Dios es la base de esta misión comisionada. Dios nunca nos comisiona una tarea sin darnos todo lo que necesitamos para lograrla. Además, Él promete estar con nosotros en esta importante tarea de ser padres. Hoy vamos a ver entonces la sección 3 o el capítulo 3 de este estudio que iniciamos y lo titularemos La Ley. Este principio que nos enseña: nuestros hijos necesitan la ley de Dios, pero no podemos pedirle a la ley que haga lo que la gracia de Dios puede hacer. Permítame, lo leo de nuevo. Nuestros hijos necesitan la ley de Dios, pero no podemos pedirle a la ley que haga lo que solo la gracia de Dios puede hacer. Pensemos en unas situaciones cotidianas acerca de la educación en los hijos. Pensemos en la madre de un adolescente que ha establecido reglas firmes. Un
joven que en un inicio fue obediente, dócil, y ahora se ha convertido en un joven rebelde e irrespetuoso. A tal punto que mamá tiene que ubicarse junto a su puerta, cuidando cada noche de que su hijo no se vaya a escondidas de casa. Pero mientras lo hace, recuerda a aquel niño obediente que un día corría a sus brazos. Esta mamá ahora desea que su hijo vuelva a ser aquel pequeño obediente, o que más bien se vaya de casa para no seguir teniendo que lidiar con él. Josefina, una niña de 3 años, con las que su mamá o su papá suele dirigirse: a la cuenta de 3, espero dejes de hacer lo que estás haciendo. 1, 2 y 3. Pero Josefina ha aprendido que después de esa amenaza no pasa nada, y simplemente aparecen gritos insostenibles de una mamá y de un padre que no ejecutan ninguna autoridad real. Mamá y papá han contado muchas veces hasta 3, pero esto ya no sirve de nada. O Emma, una jovencita juiciosa en su niñez, ahora se la pasa en redes sociales, mirando estrellas pop, queriendo ser como ellas, verse provocadora, tener novios como el mundo lo ofrece. Y por más reglas y reglas que sus padres han puesto, ahora nada parece rescatarla de su continua caída. Estas situaciones reflejan la experiencia cotidiana de muchos padres, el desespero de tener que lidiar con la desobediencia que yace en el corazón de los hijos, la frustración, la fatiga, el cansancio que a veces trae el trabajar diligentemente sin ver resultados esperanzadores. Pero esta dinámica nos permite ver que hay un error que es muy sutil, pero es de enorme gravedad en la instrucción de nuestros hijos. Si hacemos una observación detenida de nuestro trabajo como padres, ¿cómo evaluamos a nuestros hijos? ¿Cómo buscamos obrar cambios en ellos? Repito esta pregunta. Cuando tú evalúas a tu hijo, ¿cuáles son las conclusiones a las que llegas? Y una vez llegas a estas conclusiones, ¿qué herramientas utilizas para tratar de lograr cambios en ellos? Podría pasar que la herramienta de cambio que estamos usando no tiene el poder para producir lo que deseamos suceda. El error más común en la mayoría de los hogares, y aún en los hogares cristianos, es que como padres hacemos un elevado énfasis en leyes, en normas, en regulaciones, tratando de obtener mediante leyes, normas y regulaciones lo que solo la poderosa gracia de Dios puede producir en nuestros hijos. Y esta es una verdad que debe transformar nuestra forma de instruir y de criar a nuestros hijos. Si las reglas y las regulaciones tuvieran el poder de cambiar el corazón y la vida de nuestros hijos, de rescatarlos de sí mismos y de darles un corazón sumiso y lleno de fe, entonces no hubiera sido necesario que Cristo viviera, muriera y resucitara. A lo que asignamos el poder de cambio terminará moldeando la forma en la que criamos a nuestros hijos. Acompáñenme a la base teológica de esta afirmación. Romanos, capítulo 7, versículo 7. He ahí la base teológica del consejo que hoy espero transmitirles. ¿Qué diremos pues? Dice Pablo. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces lo primero que es necesario aclarar: la ley no es mala, la ley es necesaria, pero la ley no es suficiente.
estamos diciendo, y empiezo a hacer desde ya una nota de balance, no significa que debemos quitar las normas, que debemos quitar las regulaciones, que debemos quitar la disciplina, no. Pero si nuestra educación, si la crianza de los hijos es solo basado en leyes y regulaciones, ninguna ley y ninguna regulación tiene el poder para transformar el corazón de un hijo. La ley necesita estar acompañada de la gracia poderosa de Dios. Es necesario que entendamos que nuestros hijos nacen con una profunda necesidad de ser expuestos a la ley de Dios, porque todos los niños son concebidos en pecado. Desde el vientre de la madre, los hijos ya están inclinados al mal. Esos hermosos pequeños de ojos claros que enternecen a cualquier persona necesitan a Cristo, y de lo contrario estarán condenados y esclavos del pecado. Todo padre necesita entender que todos los hijos nacen muertos en pecados, nacen en condenación y necesitan a Cristo para poder ser salvos. Y todos ellos nacen necesitando ser expuestos a la ley de Dios. Todo niño llega al mundo como necio, sin saber lo que es verdadero y lo que es falso, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto o incorrecto. Ellos necesitan la gracia de la sabiduría que solo la ley de Dios puede dar. Es que hay que dejar que él vaya aprendiendo lo que es bueno y lo que es malo. Mentira. Si dejamos a los niños sin ponerles un cerco, si dejamos a nuestros hijos y a nuestros jóvenes sin un cerco con la ley de Dios, ellos no podrán diferenciar qué es bueno y qué es malo, qué es pecado y qué es santo. Pero este cerco de protección les ayuda a entender lo uno y lo otro, pero no tiene el poder de cambiar sus corazones. Sin la ley no sabríamos cómo debemos pensar, qué deberíamos desear, cómo deberíamos hablar, cómo deberíamos comportarnos. Estamos en un mundo que todo lo ha relativizado. Es que todo depende. No hay verdades absolutas. Las cosas son buenas o son malas según el lente con el que se miren. Mentira. Verdades absolutas sí hay, y la verdad absoluta en la que nosotros confiamos es la palabra de Dios. ¿Qué define que algo es bueno y algo es malo? Los jóvenes hoy dicen lo que sienta que es bueno o lo que sienta que es malo. Si yo siento que esto está bien, pues está bien. Si yo siento que esto me hace feliz, pues eso está bien. No, los sentimientos no son los que definen si algo es bueno o malo. La sociedad no es la que define si algo es bueno o malo. El que define si algo es bueno o malo es Dios. Y Dios en su palabra es el que nos enseña lo que es pecado y lo que no es pecado. Todos los padres entonces deben establecer leyes, pero conforme a las leyes de Dios, enseñando lo que Dios llama bueno, bueno, y lo que Dios llama malo, malo. Hay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman buenos. Ningún humano nace creado para gobernarse a sí mismo, para ser guiados por pensamientos independientes. Por tanto, los niños necesitan límites claros, y son los padres los responsables de trazar esos límites. Así que Dios, en su infinita misericordia, nos dio su ley para que nuestro comportamiento sea guiado por lo que es correcto y evitemos hacer lo que es incorrecto. Pero la ley también tiene la intención de hacer algo más: proteger a nuestros hijos de sí mismos. Todos los niños
vienen al mundo como pecadores. Esto significa que todos los niños son un peligro para sí mismos y necesitan la protección que la ley de Dios provee. La ley de Dios entonces provee a nuestros hijos sabiduría que los guía y los protege, la cual no obtendrán de otra manera. Es un cerco no que oprime, es un cerco que restringe la maldad y los guarda. El problema entonces no es la ley en sí misma, sino que a veces utilizamos la ley para querer obtener con ella algo que no se puede obtener y terminamos convirtiéndonos en opresores y en verdugos de nuestros hijos. Existe otra manera en la que la ley también es buena para nuestros hijos. Provee la gracia de la convicción del pecado. La ley es un ayo que Dios ha establecido para guiarnos a Cristo. Es nuestro pedagogo, es nuestro instructor, es nuestro tutor hasta Cristo. Si nosotros no exponemos a nuestros hijos a la ley de Dios, difícilmente podrán tener una convicción en su corazón de lo que es bueno y es malo. Es muy diferente decirle a un niño: hijo, no robes porque eso no está bien, a decirle: no robes porque eso desagrada a Dios y quebranta su ley. Hijo, no mientas, eso no está bien. ¿Por qué? ¿Por qué no? A decirle: no mientas porque la mentira no es agradable a Dios y Satanás es el padre de la mentira. Es necesario exponer las verdades bíblicas y llamar las cosas por su nombre, con la esperanza de que la ley, operando por el Espíritu Santo, produzca convicción de pecado. Nuestros hijos no serán conscientes de que son pecadores, que necesitan protección, sabiduría y perdón y rescate sin la ley de Dios. Es la ley de Dios la que les va a permitir entender que son necesitados de una gracia mayor, que necesitan un poder superior para no mentir, para no robar, para no hacer mal. La ley muestra la debilidad, pero muestra la fortaleza de Dios para glorificarse donde nosotros somos débiles. Hasta que un hijo no ve verdaderamente la profundidad de su necesidad espiritual, resistirá la sabiduría, guía y disciplina de los padres. Poner simples leyes y regulaciones: no sales, no entras, no tocas, pero sin acompañar de la exposición bíblica de la verdadera condición de su corazón, no necesitarán entonces un Salvador. Si no usamos la ley para mostrar su débil y penosa condición, no entenderán la necesidad de un glorioso Salvador. Alguien aliviado, ¿por qué necesitará ir donde un médico? Pero alguien que está en un estado terminal entenderá la urgencia de correr a ser asistido para preservar su vida. La ley de Dios es un instrumento útil, no para transformar el corazón. La ley no da vida al que está muerto, expone al muerto su condición para que éste pueda ver a Cristo como el dador de vida, con poder para librarlo de tan penoso estado. La ley de Dios entonces es la mejor forma de que un hijo pueda ver la realidad de su condición. Por eso debemos exponerlos regularmente a ella. Padres, pasan tiempo enseñándoles a sus hijos la ley de Dios. ¿Cuánto tiempo invierten en enseñarle a sus hijos
los mandamientos. Pues ¿cómo ellos podrán saber lo bueno y lo malo si no son expuestos a la palabra de Dios? ¿Por qué esta generación vive como vive? Porque para esta generación no hay temor de Dios, y si no hay temor de Dios y temor a Dios, ¿por qué he de temerle a los hombres? Nuestros hijos deben comprender también que aunque la ley es útil para conocer la débil condición, esta no es suficiente para lograr su salvación. Porque la ley no puede hacer lo que solo la gracia de Dios puede hacer. La ley expone mi condición, me muestra mi pecado, pero la ley no tiene el poder para salvarme. Si la ley tuviera el poder para salvar, Cristo no hubiese venido. Como padres, no podemos pedirle a la ley entonces que haga en nuestros hijos y en el corazón de nuestros hijos algo que solo Cristo tiene la potestad para hacer. Y este es un error que cometemos. Como padres, a veces dejamos de ser instrumentos en las manos de Dios y nos convertimos en simples dadores de leyes. Parecemos fiscales, jueces, carceleros de la ley. La crianza a veces la reducimos en un conjunto de reglas seguido de amenazas y castigos. Esa es la crianza para la mayoría de padres en este tiempo. No hagas esto, debes hacer esto, y si no haces esto te pasará esto, y ahí donde hagas esto otro. Y creen que eso es criar a los hijos. Creemos que eso es criar a los hijos. Reglas, amenazas y consecuencias. Sí, los hijos necesitan reglas. Claro que necesitan ser corregidos, necesitan ser disciplinados, pero esto no es suficiente. Si nuestra crianza son solo leyes, amenazas y castigos, estamos dejando de lado lo más importante, la transformación del corazón de nuestros hijos, que es solo por la operación de Dios. Si fueran suficientes las leyes, las amenazas y los castigos, ¿qué necesidad entonces había de que Cristo viviera la vida que vivió, muriera como murió, resucitara de su muerte? Si las leyes fueran suficientes para que el hombre sea salvo, Cristo no tenía que venir. Pero Cristo vino por una razón, porque ninguno podía ser salvo por cumplir la ley. Porque el único que pudo y podrá cumplir la ley es Jesucristo. Por eso necesitábamos su vida, su muerte y su resurrección. Y es lo mismo que nuestros hijos necesitan. Si no estamos acompañando las leyes, las correcciones, la disciplina con el evangelio, estamos descuidando lo más importante, el corazón de nuestros hijos. Jesús vino entonces porque la ley era buena, pero no suficiente para salvar. Vino para resolver el gran mal que aqueja a todos nuestros hijos. Y no es haber nacido en un país tercermundista, no es haber nacido en un barrio marginal. No, el gran problema de todo hijo es el pecado. Niños, jóvenes, dejen de estar echando la culpa. Es que es culpa de mi papá, es culpa de mi mamá, es culpa del barrio en el que nací, es culpa del maestro que tuve, es culpa de la sociedad, es culpa de mi país. No, el dilema, la causa del mal de nuestros hijos es el pecado. De todas las esferas sociales, de todas las esferas culturales. Así que el mayor mal de nuestros hijos no está afuera, está adentro. Está bien que quieras darle el mejor colegio, la mejor universidad, hasta donde tus posibilidades te lo permiten, pero no pienses que el mejor colegio,
que el mejor barrio, que la mejor educación los librará de su mayor mal. Porque el mayor mal del hombre no está afuera, está dentro. Es el pecado y es su corazón. Y el único que tiene el poder para transformar el corazón es Cristo. No es una buena universidad, no es un buen colegio, no es un buen barrio, no son buenas leyes, no son buenos castigos. Es Cristo el que cambia el corazón. Entonces la ley es buena, sí, porque expone el pecado de los hijos, pero ¿tiene el poder para librarlos del pecado? No, porque la ley no da un nuevo corazón, la ley no redime, la ley no rescata. El que redime, el que libera y el que rescata es Cristo. Para ser entonces una herramienta de Dios en la vida de nuestros hijos, necesitamos algo más que la ley. Pero hay otro error. Muchas veces no solo mostramos la ley, sino que peor aún, cambiamos la ley de Dios por leyes y regulaciones que nosotros mismos nos inventamos. Fabricamos leyes bajo nuestros intereses, bajo nuestros deseos, para obtener a través de estas lo que deseamos ver en nuestros hijos y lo que Dios no ordena. ¿Cuántas de las normas, cuántas de las disciplinas que hemos elaborado en nuestra casa no corresponde a la voluntad de Dios, sino al deseo de que nuestros hijos sean lo que nosotros no fuimos? Es que yo te enseño esto porque yo no quiero que vivas lo que yo viví, porque yo no quiero que te pase lo que a mí me pasó. Esa no es la motivación por la que educamos a nuestros hijos. No es para que no vivan lo que vivimos, no es para que no hagan lo que hicimos, es para que no desagraden a Dios como nosotros lo desagradamos. Cuando le enseñamos a nuestros hijos que nuestra razón de instruirlos es para que no sufran como nosotros sufrimos, van a creer que su propósito de vida se alcanzó al no sufrir lo que nosotros sufrimos, al tener una mejor educación, al no lidiar con nuestros problemas. Pero qué error estaremos cometiendo al enseñarles esto. Lo que necesitamos decirle a nuestros hijos es que la urgencia de lo que hacemos es para que no desagraden a Dios como nosotros lo desagradamos. Porque pueden tener mejor vestuario, mejores comodidades, mejor educación y seguir desagradando tanto o más a Dios que nosotros mismos en la condición que vivíamos antes. Las leyes que creamos deben ser evaluadas de tal forma que no apunte a satisfacernos a nosotros mismos. Quiero que seas un excelente deportista. Mi papá no me ayudó a mí, pero yo sí me voy a encargar de que tú lo seas. ¿Por qué? ¿Porque estás buscando la gloria de Dios con ello? ¿O simplemente satisfacer un deseo pecaminoso? Es que quiero que sea el futbolista que yo no fui, quiero que sea la nadadora que yo no fui, quiero que sea el académico que yo no fui, y no impediré que nadie me detenga en esta meta. ¿Dónde está Dios en ese propósito? Te estás convirtiendo en el Dios de tu hijo. Y por loable que parece ese propósito, está siendo completamente desagradable a Dios. Cuando nuestros hijos entonces desobedecen y nos enojamos, ¿por qué nos enojamos? ¿Porque desobedeció a Dios? ¿O porque nos desobedeció a nosotros en el plan que nosotros nos inventamos para ellos? Claro que debemos de enojarnos y debe haber dolor cuando nuestros hijos desobedecen. Pero cuando desobedecen la ley de Dios, no caprichos personales. El dolor en la desobediencia de nuestros hijos debe estar en que desobedecen a Dios y no honran a Dios como deben hacerlo.
Entendiendo esto, entonces, permítame reiterar lo que ya he dicho una y otra vez. La ley es buena, pero no es suficiente. Esta necesita la gracia de Dios. Sin la operación de la gracia de Dios en la vida de nuestros hijos, todos nuestros esfuerzos serán en vano. A veces somos ligeros para cantar de la gracia el domingo en la iglesia y al llegar a casa hemos olvidado la gracia de la cual hemos cantado. Sin la intervención de la gracia divina, nuestros hijos nunca serán quienes deberían ser, ni harán lo que deben hacer. Lo que revoca el caos del pecado que mora en ellos es la gracia de Dios y no la ley. Es el pecado lo que hace que nuestros hijos se resistan a nuestra guía y nuestra autoridad. Todos los que son padres han experimentado esta frustración de querer guiar a un hijo hacia lo bueno y ver cómo escoge todo lo contrario a lo que muchas veces les decimos. Y nos preguntamos, pero ¿cómo es posible que haga tal cosa? Hijo, si te mostré con claridad lo que no debías hacer, ¿por qué lo hiciste? Porque a menos que sean librados del pecado, seguirán haciendo una y otra vez aquellas cosas que les destruyen. Por la misma razón que a menos que tú y yo seamos librados del pecado, seguiremos haciendo aquellas cosas que sabemos que nos están destruyendo. No es lo que pasa con el fumador, ¿ok? Inundemos las cajetillas de cigarrillos colocando todo lo que sucederá en los pulmones, en la faringe, en la laringe de aquellos que fuman. Y un fumador coge la caja y ¿quieres que te pase eso? No, no quiero. Si sigues fumando, ¿sabes que te va a pasar eso? Sí, lo sé. Deja de fumar. No puedo. Es lo mismo que pasa con el pecado. No hagas eso. ¿Sabes que está mal? Sí. ¿Sabes que eso te va a destruir? Sí. Deja de hacerlo. No puedo. A menos que nuestros hijos y a menos que nosotros tengamos un encuentro real con Cristo, con la gracia poderosa de Dios, no podremos dejar de pecar. Por tanto, si lo único que estamos haciendo es poner leyes y normas sin el Evangelio, mis hermanos, estamos cometiendo un gran desastre en la vida de nuestros hijos, porque estamos haciéndoles pensar que ellos tienen el poder para hacer lo bueno, y la ley debe mostrarles, al contrario, su incapacidad para hacer lo bueno y la necesidad de ir a Cristo para poder hacer lo correcto. Es el pecado que causa el problema entre los hermanos. Es el pecado el que interfiere en el aprendizaje de un niño. Es el pecado lo que causa que sean dañinos, destructivos, materialistas. Es el pecado el que hace que actúen como si fueran el centro del universo. Es el pecado el que causa que digan cosas hirientes. Es el pecado el que hace que la crianza sea algo tan desgastante muchas veces para aquellos que tenemos que cumplir con este deber. Pero no solo el pecado de ellos, el pecado nuestro. Todo hijo vino a este mundo con la necesidad de una gracia rescatadora, transformadora de Dios. Cuando Dios pone un hijo en nuestras manos, nos está diciendo: he ahí un esclavo del pecado que he puesto en tus manos para que lo guíes a Cristo y sea libre de su pecado. Pero a nosotros pareciera que creemos que nos entregan una obra terminada para sentarnos a admirarla y ver su santidad y devoción a Dios. Un hijo es un pecador que necesita ser guiado a Cristo, no una obra terminada puesta en nuestras manos para admirarla el resto de nuestra vida. La paternidad es un pecador redimido por Cristo, ayudando a redimir a otro pecador. Esa es la paternidad.
pecador redimido, ayudando a otro pecador a ser redimido. Para poder enseñar esa gracia, necesito haber experimentado esa gracia. ¿Cómo puedo hablarle a mi hijo pecador que necesita un Salvador si yo aún sigo viviendo como si no necesitara uno? ¿Cómo puedo hablarle a mi hijo de alguien que no conozco? ¿Cómo puedo decirle a mi hijo que en Cristo hay poder para vencer el pecado si ellos no ven en mí una dependencia a Cristo para vencer mi pecado? El mayor estorbo en la crianza de nuestros hijos entonces no es su pecado, es el nuestro. Es hacer que la paternidad gire en torno a nuestros deseos, a nuestras necesidades, el querer que se sujeten a nuestro reino personal y al reino de Dios. ¿Escucharon esto, hermanos? El mayor problema en la paternidad no es el pecado de nuestros hijos, es nuestro pecado. Es el querer guiarlos a que se ajusten a nuestro reino y no al reino de Dios. Es querer ocupar el lugar de Dios en lugar de conducirlos al Dios que decimos amar. Al igual que nuestros hijos entonces necesitan ser rescatados de ellos mismos por la gracia de Dios, nosotros también necesitamos ser rescatados por la gracia de Dios. Es común ver en el entorno de la iglesia padres que llegan desesperados: no, es que he decidido empezar a congregarme porque mi hijo está muy mal y necesita ayuda. Creo que entendiste mal. Debes congregarte porque tú estás mal y necesitas conocer a Cristo, para que después de que Cristo te salve de la esclavitud del pecado, puedas hablarle a tus hijos de aquel que te libró de tu penosa condición. A veces los papás siempre llegan a hablar: es que es mi hijo, es que mi hijo, es que mi hijo. No. El primer problema generalmente en el actuar pecaminoso de nuestros hijos es nuestro propio pecado. Entonces, ¿cómo solucionar este gran mal? Necesitamos presentarles la ley de Dios, pero presentarles la gloria del Evangelio. Y no estamos hablando de una predicación similar a un culto dominical, en el que siéntate, hijo, y he ahí a tu padre, el nuevo predicador que te guiará a Cristo. No. Estamos hablando de aprovechar cada oportunidad, camino a casa, camino al colegio, en el desayuno, en el almuerzo, cada circunstancia, cada momento de dolor, cada situación de tristeza, cada herida ocasionada en el colegio, cada caída mientras juega, se convierte en una oportunidad para poder hablarle de las promesas, del poder y de la gracia de Jesús. Cada oportunidad en la que salimos a pasear con nuestros hijos y vemos la belleza de la creación es una oportunidad para predicarles el Evangelio. Cuando están viendo en clase la célula y ver la maravilla y la perfección de una célula, hay una oportunidad para hablarle de Cristo. Cuando están viendo en el vientre de su madre la imagen de ese hermano que está próximo a nacer, ahí una oportunidad para predicar el Evangelio. Cuando hay alimento en nuestra mesa, pero también cuando la nevera está vacía, es una oportunidad para hablar de Cristo.
Es aquí donde inicia la verdadera misión de ser padres. No con nuestra preocupación por la profunda necesidad espiritual de nuestros hijos y de tratar solo con su pecado, sino también en la tarea urgente de admitir humildemente nuestra profunda necesidad de Dios. Hermanos, para que podamos ayudar a nuestros hijos a que entiendan la necesidad que tienen de Dios, es necesario que nosotros ya hayamos experimentado una profunda necesidad por Dios. Yo no puedo hablar de algo que no conozco. Yo no puedo presentarle a mis hijos un Cristo que yo no conozco. Yo no puedo pedirles que amen a un Cristo que yo no amo. Yo no puedo pedirles que obedezcan a un Cristo que yo no estoy interesado en obedecer. Yo no puedo decirle a mi hijo, no ames al mundo mientras ven que yo lo amo. Yo no puedo decirle a un hijo, no seas arrastrado por la sensualidad mientras ven que yo rindo culto a la sensualidad y a la apariencia. No puedo decirle a un hijo, no ames el dinero mientras ven que soy obsesionado por hacer riquezas. No puedo. Por eso necesitamos reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Pero para esto necesitamos ser conscientes de nuestra necesidad. Ser padres no se trata de cuán fuertes somos, sino cuán débiles pecadores dependen del Dios fuerte. Cuán rápidos somos como débiles pecadores para ir a Cristo. Cuando confesamos que no tenemos oportunidad de ser lo que Dios quiere que seamos y hacer lo que quiere que hagamos, habremos empezado un buen terreno para decirle a nuestros hijos, hijo, entiendo la dificultad que tú tienes para vencer el pecado, porque es la misma lucha que yo libro cada día. Hijo, sé que es difícil obedecer porque yo también experimento esa misma dificultad. Pero cuando voy a Cristo, Cristo me provee la fuerza que yo no tengo para lograrlo. Y quiero acompañarte a que busquemos a Cristo para que puedas vencer ese pecado que tú solo no puedes y que yo no puedo darte el poder para que lo venzas. Solo Dios tiene esa capacidad. Pero a veces cuando vemos un hijo que lidia con la mentira, lo único que hacemos es, no mientas, eso es pecado, eso desagrada a Dios, te voy a castigar, toma tu sanción, toma tu castigo. ¿Y dónde quedó el evangelio? Sí, hijo, pecaste, violaste la ley de Dios, esto desagrada a Dios, esta es la consecuencia por mentir, hay una consecuencia por pecar. Pero vamos, hijo, vamos a buscar a Cristo, pues solo Él puede darte un corazón que odie la mentira y que ame la verdad. ¿Cómo cambiaría la disciplina en nuestro hogar? Todo lo que hacemos en la crianza de nuestros hijos debemos hacerlo para encaminarlos a la presencia y a las promesas de la gracia de Dios. Cada conversación es una oportunidad. Señalarles la belleza de la naturaleza es una oportunidad. Mostrarles la familia es una oportunidad. Tomar sus problemas diarios es una oportunidad. ¿Qué es lo que queremos para nuestros hijos? Simplemente que nos obedezcan, controlar su conducta y exhibir con orgullo los modales y la educación de nuestros hijos, o que vivan para la gloria de Dios cada día mientras viven bajo los límites que Él ha establecido. Y no quiere decir que debemos abandonar los límites, los buenos modales, la educación. Pero sería un error ocuparnos solo de esto sin conducirlos a vivir para la gloria de Dios. Así como animamos a nuestros hijos a que se refugien en la gracia de Dios, ellos deben ver cómo nosotros reconocemos nuestro pecado
cuando los corregimos de manera pecaminosa y cómo nos refugiamos en su gracia después de reconocer nuestro pecado. Padres, mucho cuidado cuando cometemos el error de llamar a nuestros hijos a que reconozcan su pecado, a que reconozcan rápidamente las veces que nos ofenden, mientras ellos ven que nosotros no somos rápidos para reconocer cuando pecamos contra ellos. Así, con la misma rapidez que esperamos que nuestros hijos nos digan: papá, perdóname porque te respondí mal, mamá, perdóname por no haberte obedecido, ellos necesitan ver en nosotros esa misma rapidez para decirles: hijo, perdóname porque no te hablé de la forma que debí hablarte, perdóname porque te corregí con dureza, perdóname. Y quiero que sepas que así como tú luchas con el pecado, yo también lucho con el mío. Y Cristo me ha dado fuerza para vencerlo. Quiero que sepas que a ti también te la dará si vienes a Él. Esa es una crianza centrada en el Evangelio. Y no estoy diciendo que esto sea fácil, porque para nosotros es más fácil gritar, amenazar, atemorizar, que vivir según el Evangelio. Permítame entonces terminar con esto. ¿Es útil la ley de Dios en la crianza? Sí. ¿Debemos enseñarle a nuestros hijos la ley de Dios? Claro. Pero el solo hecho de enseñar la ley, ¿cambiará el corazón de nuestros hijos? No. Es la gracia de Dios la que cambia un corazón a través del poder del Evangelio. Ellos necesitan ver la necesidad que tienen de Dios, la esclavitud que les produce el pecado. Niños que están acá en esta noche, a menos que vengan a Cristo, el pecado será el rey de sus vidas y los esclavizará. Y por más que intenten no ser esclavos del pecado, no podrán, a menos que vengan a Cristo y le digan: Señor Jesús, sálvame, libérame del pecado. Creo que eres el Hijo de Dios, creo que te entregaste en esa cruz, creo que venciste la muerte, creo que resucitaste de la muerte y liberas a todo pecador que viene arrepentido a ti. Niños, no pierdan más días sin correr a los pies de Cristo. No tienen por qué seguir viviendo esclavos del pecado. Pero padres, necesitamos ajustar nuestra forma de criar. No podemos seguir solo: no toques, no hagas, no digas, no mires. Necesitamos conducirlos a Jesús. Pero es importante que ellos vean que nosotros ya fuimos a Él. Porque ¿cómo pedirles que vayan a un lugar al que nosotros no hemos ido? ¿Cómo pedirles que amen un Salvador que nosotros no amamos? Que el Señor nos ayude en esta tarea. Y les invito a que oremos y pidamos al Señor nos perdone por no ser padres como la Biblia lo enseña. Pero quiero decirles algo: hay esperanza. Nunca es tarde si venimos en verdadero arrepentimiento a Dios. Le decimos: Señor, perdóname, pero ayúdame a ser ese padre, esa madre que debo ser. Señor, creo que no hay una mejor forma de terminar este estudio que reconociendo cuán torpes hemos sido en la instrucción de nuestros hijos. Cómo a veces
veces queremos lograr con gritos, con amenazas, con leyes creadas por nosotros, lo que solo se puede lograr por el poder del Evangelio. Perdónanos por el uso inadecuado que le hemos dado a tu ley y a las leyes, y ayúdanos a poder exponer la ley a nuestros hijos de tal forma que puedan comprender cuán necesitados están de Jesucristo como Señor y Salvador. Señor, por regulaciones humanas el corazón de nuestros hijos no va a cambiar. Por eso hoy acudimos a ti pidiéndote que tu poderosa gracia obre salvación en nuestros hijos. Por favor, sana en nuestros hijos las heridas que hemos ocasionado por usar mal tu ley, pero también perdónanos por no usar tu ley para corregir y exponer el pecado. Perdónanos cuando hemos sido cómplices del pecado y les hemos dado licencia para pecar. Perdónanos cuando el miedo nos ha paralizado y hemos guardado silencio en lugar de hablar conforme a tu palabra. Pero hoy también aviva la esperanza que tenemos en Cristo, pues no queremos regresar a casa con desesperanza, sino más bien con la esperanza que tenemos en el Dios vivo, que todo el que viene a ti en arrepentimiento recibirá perdón. Y hoy reconocemos que hemos pecado, pero también venimos a ti pidiéndote, danos la sabiduría, danos la ciencia, danos la bondad, la paciencia, para poder cumplir esta hermosa tarea que nos has dado, y que nuestro pecado no siga siendo más un obstáculo para ayudar a nuestros hijos a batallar con su pecado e ir a Cristo mediante la fe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, que el Señor